¿Qué dirías que es el mensaje central que Jesús enseñó? ¿Alguna vez ha considerado ese fundamental tema? ¿Centró Cristo su enseñanza en un tema específico? Es posible que se sorprenda al descubrir que su mensaje del Evangelio no fue solo entrégame tu corazón y sé salvo. También es sorprendente darse cuenta de que no dijo que vas a ir al cielo cuando mueras. Si quiere comprender el punto de las enseñanzas de Jesús, debe asegurarse de comprender el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Jesús mismo proclamó en realidad. Es vital para saber lo que Él predicó. ¿Sabes cuál es el mensaje que Jesucristo trajo y enseñó? Parece una pregunta bastante simple, pero la mayoría no lo piensa mucho. Jesús simplemente predicó acerca de sí mismo. Su mensaje principal se centró solo en que Él era el Salvador profetizado. ¿Necesitas saber la respuesta sorprendente? Estén atentos a esta edición de Beyond Today, mientras examinamos enseñanzas impactantes de Jesús, el reino de Dios. La mayoría se da cuenta de que Jesús predicó el Evangelio. Esa palabra evangelio significa buenas nuevas o el buen mensaje. ¿Qué es exactamente ese buen mensaje? ¿Puedes explicarlo? Aquí es donde las cosas pueden ponerse un poco confusas. Muchos piensan que el Evangelio de Cristo es un mensaje exclusivamente sobre Jesús mismo. Se resume en la idea, solo cree en Jesús y sé salvo. Muchos se enfocan casi completamente en el mensajero y pasan por alto el mensaje que trajo. Se puede preguntar, ¿es realmente tan importante esta distinción? Absolutamente, y esto puede sorprenderlo. Si no comprendes su mensaje central, dejarás de comprender el objetivo de sus enseñanzas, la razón de su venida y por qué promete venir de nuevo. Tampoco podrás comprender docenas de profecías vitales en toda la Biblia. Se da cuenta que el verdadero mensaje de Jesús une todas estas cosas en un tema que es realmente una buena noticia y que tiene grandes implicaciones para usted, para su futuro y para toda la tierra. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? En Lucas 4:43, Cristo en sus propias palabras describió su propósito. Debo predicar las buenas nuevas del reino de Dios en otras ciudades también, porque es por eso que fui enviado. Su mensaje fue la buena noticia del reino de Dios. ¿Sabes de lo que Cristo estaba hablando? Este reino es el enfoque del mensaje de Jesús. A menudo ha sido mal entendido e incluso ignorado. Aquí hay otro pensamiento impactante que puede sorprenderle. El tema principal de la predicación de Jesús no era ir al cielo al morir. Imagina eso. Cristo enseñó que no irás al cielo cuando mueras, sino que el cielo vendrá a esta tierra. El corazón y el núcleo de su enseñanza era el reino de Dios. Y esa es una buena noticia. El Evangelio, que el reino de Dios se establecería aquí, en esta tierra. Este reino no fue solo un papel menor en su enseñanza. Jesús predicó y lo enfatizó desde el comienzo de su ministerio. Marcos 1, 14 al 15 nos dice cómo Cristo comenzó su enseñanza. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Las enseñanzas de Jesús se enfocaron en el evangelio de su reino venidero. Desde el principio, Él no estaba hablando de una existencia celestial después de la muerte. En cambio, enseñó que la gente debe creer que vendría de nuevo y establecería el gobierno de Dios. También dijo que hay un requisito para entrar en ese reino de Dios: arrepentimiento. ¿Cómo se le ocurrió a la gente que morirían e irían al cielo? Casi desde el comienzo, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios fue distorsionado, fue socavado y reemplazado
con esta falsa doctrina de ir al cielo cuando mueras. Por sorprendente que parezca, Jesús claramente enseñó en contra de esta idea. No se puede encontrar en su Biblia. Mira lo que Jesús declaró en Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto fue registrado para nosotros décadas después de que Jesús murió y ascendió al cielo. Pasó mucho tiempo después de que muchos de sus seguidores murieron. ¿Y qué se nos dice? Nadie más que Jesús había ido al cielo. Si eso no fuera suficiente, también se nos dice que el hombre según el corazón de Dios, el rey David, tampoco está en el cielo. En el famoso sermón del apóstol Pedro leemos: varones hermanos, permítanme hablarles francamente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En el versículo 34, porque David no ascendió a los cielos. El desafío para todos es realmente creer en la verdadera palabra de Dios. La idea equivocada de ir al cielo en la muerte se encuentra en oposición directa al mensaje del reino de Cristo. ¿Sabía que Jesús hizo algo poderoso después de la crucifixión que enfatizó la importancia de su enseñanza sobre el reino de Dios? Cuando se apareció a sus discípulos, siendo visto por ellos durante 40 días y hablando de las cosas pertenecientes al reino de Dios, Jesús quería enfatizar ese hecho a sus seguidores para que supieran que el reino vendrá a esta tierra. En otras palabras, les estaba asegurando que el plan de Dios estaba en camino. Es sorprendente cómo gran parte de la religión pasa por alto la clara enseñanza de Jesús. Espero que usted no lo haga. Hay algo más que no querrás pasar por alto. Es probablemente la enseñanza más citada de Jesús, el Sermón del Monte. Usted lo conoce como el que incluye las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. ¿Sabes lo que Cristo enfatizó en esa lección? Es el reino. Vamos a leerlo por nosotros mismos. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces dijo: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Podrías pensar: sabía que Jesús enseñó sobre el cielo. Pero no es lo que podrías pensar. No es la idea tradicional de ir al cielo. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Es el reino de los cielos diferente del reino de Dios? No. Ahora veamos por qué. ¿Sabes cuántos libros de la Biblia contienen la frase reino de los cielos? Solo uno. Se encuentra solo en el libro de Mateo, el único escritor que usa la frase reino de los cielos. ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir el reino de Dios. ¿Podemos probar eso? Absolutamente. Cuando comparamos lo que dijo con los otros escritores bíblicos, lo vemos claramente. Anteriormente leímos Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora comparemos eso con Lucas 6:20. Dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Ves que este versículo lo hace obvio? Quieren decir lo mismo. El reino de los cielos, mencionado en la Biblia, significa exactamente lo mismo que el reino de Dios. Cristo quiere que entiendas su mensaje. Él nos dio claves para ese mensaje. Primero, el reino de Dios viene a esta tierra. Segundo, no se trata de morir e ir al cielo, sino que se trata del gobierno de Dios, bajo el mandato y el gobierno de Jesucristo que viene aquí mismo. ¿Impactante? Es verdad, el cielo está llegando aquí mismo, a esta tierra. Algunos han razonado que dado que debemos tener a Jesús en nuestro corazón, ¿no está el reino de Dios en los corazones de las personas? Lucas 17 dice esto: cuando los fariseos le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí,
porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Pensemos en eso por un momento. ¿Quiénes fueron los fariseos? Eran los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Qué hicieron? Se pusieron a Cristo en cada paso y negaron lo que Él enseñó acerca del reino de Dios. Actuaron como enemigos de Jesús. ¿Qué podemos concluir? Cristo definitivamente no estaba diciendo que el reino de Dios estaba en ellos. ¿Qué estaba diciendo? Jesús les estaba diciendo que como el rey del reino de Dios, Él estaba allí en medio de ellos exponiendo su mensaje. ¿Pero qué hicieron? Ellos lo rechazaron y despreciaron su evangelio del reino y minimizaron su regreso como rey. ¿No se sorprenderá el mundo cuando Jesucristo regrese a la tierra? Eso es lo que predice la Biblia. Es entonces cuando el reino volverá a estar en medio de la humanidad. La mejor parte es que puedes tener una ventaja. Jesús puede ser su rey personalmente, ahora. Cristo como rey del reino puede estar en medio de usted, en su vida, hoy. Si aprendes y crees lo que realmente enseñó, se arrepiente del pecado y obedece sus enseñanzas. El mensaje de Jesús debería ser un mensaje que cambie la vida, no solo una buena idea. ¿Qué tan importante fue eso en la mente de Cristo? Él enseñó que el reino debería ser su más alta prioridad. Algunos se sorprenden al saber que Cristo no solo habló de ello, sino que lo enfatizó. Mateo 6:33 nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dijo Cristo que debías hacer? Haga de su prioridad el reino de Dios y su forma de vida. Todos necesitan buscar el reino de Dios ahora. Debe ser el objetivo principal de todos, el enfoque central de su vida. El maravilloso reino de Dios contiene la solución a sus desafíos personales y a todos los problemas y dilemas de la humanidad. No es de extrañar que Cristo lo haya enseñado constantemente. Cuando empiezas a comprender, se dará cuenta de cuán clara es la Biblia. Observe Lucas 8, donde comenzó un recorrido por las ciudades y pueblos de Galilea. ¿Y qué hizo él? Para anunciar la venida del reino de Dios. Estoy seguro de que ve que hay pocas dudas de que Jesús enseñó con una perspectiva del futuro. Quería que todos miraran hacia un tiempo de esperanza, más allá de nuestros problemas, más allá de la condición estresante en que se encuentra este mundo. Dado que Dios gobierna sobre toda la creación, el reino existe ahora, en parte, pero Cristo miró más allá de hoy, a un tiempo cuando la ley de Dios será aceptada por todos. Algunos se sorprenden al descubrir que las enseñanzas de Cristo sobre el reino de Dios se basaban en el mensaje que Dios había revelado siglos antes a través de los profetas. Dios inspiró a estos hombres de la antigüedad a escribir acerca de un gobierno. Ese es un reino literal en el cual el Mesías traería la ley de Dios y su forma de vida, un camino que traerá paz y prosperidad a la humanidad. He aquí un ejemplo. El profeta Daniel vio esto. Estaba mirando en las visiones nocturnas, y he aquí uno como el Hijo del Hombre, que viene con las nubes del cielo. Llegó al anciano de días, y lo trajeron cerca de él. Entonces a él se le dio dominio y gloria, y un reino que todos los pueblos, naciones y lenguas deberían servirle. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino el que no será destruido. Entonces, vemos que esto no es algo solo en su corazón. No va al cielo al morir. Es un reino literal, un imperio, un gobierno que debe estar bajo la dirección y la autoridad de Jesucristo. Los gobiernos corruptos de la humanidad serán todos destruidos. No más reglas corruptas, no más sistemas fraudulentos de hombres. Jesús regresará y cambiará todo eso. El profeta Isaías también se inspiró para escribir muchas profecías sobre el reino de Dios. Probablemente estés familiarizado con esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Ese no es un pasaje de Navidad, es un verso que retrata a un Salvador poderoso, Jesucristo el gobernante mismo, salvando y guiando a todas las naciones de Jerusalén a su regreso, cuando el reino de Dios se establezca en la tierra. La ley y el gobierno de Dios se administrarán a todos y traerán un tiempo de verdadera paz mundial. También será un tiempo de gran despertar espiritual a la verdad de Dios para todas las naciones. Aquí hay otro aspecto del mensaje de Jesús que toma a muchos por sorpresa. Es una promesa. ¿Alguna vez han notado la promesa que dio a sus discípulos? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Los discípulos de Cristo entendieron que su enseñanza era una promesa, que su reino se refería a un gobierno literal y mundial bajo Dios. Ellos captaron el evangelio, el propósito y el plan de Dios. De hecho, justo después de la resurrección de Jesús de entre los muertos, apenas podían pensar en otra cosa. No podían esperar, tuvieron que preguntarle. Por eso, cuando se juntaron, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Dios a Israel en este tiempo? Sabían que una gran parte de la misión de Jesús consistía en restaurar un reino literal en la tierra. Él prometió ser el gobernante de ese reino de Dios y que los discípulos gobernarán bajo él. Tal vez le viene a la mente una pregunta similar. ¿Cuándo regresará Cristo y establecerá el reino de Dios? En Apocalipsis 11, verso 15 leemos que este reino será establecido con la 7ª trompeta profética. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que nos estamos acercando cada vez más a ese momento en que Jesús regresará y establecerá ese gobierno. Este mundo necesita el gobierno de Dios. De hecho, Cristo enseñó que regresará en el momento más crucial de la historia, cuando la humanidad se tambalea al borde de la aniquilación. En su impactante profecía de Mateo 24 nos dice que intervendrá en un momento en que este mundo está en crisis, un tiempo de gran angustia como nunca antes ha habido desde el comienzo del mundo y nunca volverá a hacerlo. Las condiciones serán tan terribles que si el tiempo de los problemas no se acorta, ningún ser vivo podría sobrevivir. El resto de su profecía aquí y también en Lucas 21 y Marcos 13 son como leer los titulares de hoy: terror, terremotos, asesinatos, persecución, guerra, hambre, desastre. Dios no quiere que desconozcan la seriedad del tiempo en que vivimos. Jesús dijo que ese tiempo vendrá como una trampa a todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Él deja en claro que este será el periodo más horroroso y mortal de la historia de la humanidad, uno que pocos sobrevivirán. Después de estas dolorosas lecciones, la humanidad será humillada y voluntariamente se someterá al reinado de Jesús como el Mesías. Por eso necesitamos buenas noticias. El mensaje del Evangelio del reino gobernante de Cristo que vendrá, la humanidad finalmente verá un mundo de paz, un mundo en felicidad, un mundo con propósito. Jesús finalmente terminará la guerra y otras formas de violencia, hambre, enfermedad y cualquier otra forma de sufrimiento. Su Salvador vendrá. Él vendrá del cielo para salvar y dominar al mundo. Esta no es solo una buena noticia, es una gran noticia y la única esperanza para un mundo que se precipita a la destrucción. ¿Se encuentra enfermo y cansado del mundo malvado en el que vivimos? También lo está Dios.
Él quiere que entremos en su reino eterno como sus hijos, resucitados a la vida eterna en su familia. Dios dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué maravilloso será ese momento. Si vamos a entrar en ese reino, Dios debe transformarnos de físico y mortal a espiritual e inmortal. Él nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se lo puede imaginar? Él quiere que aprendamos sus leyes y vivamos sus caminos ahora mismo, en esta vida. Puedes tener una vida diferente, una vida mejor, vivir ahora de la manera que su Creador le diseñó para vivir. Entonces, en última instancia, aquellos que son verdaderamente transformados se describen así: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si estás dispuesto a arrepentirte, creer y vivir bajo su gobierno ahora como Él ordena, Él le extiende la oportunidad de ser glorificado como Él es. ¿Puede ver la visión de lo que Dios tiene reservado? Solo imagínelo. Dios da vida eterna a aquellos que vivirán y reinarán con Cristo en ese reino. Serán reyes y sacerdotes de nuestro Dios, reinando en la tierra, para ayudar a enseñar y traer a otros a este reino eterno. Esa es una promesa. Jesús lo garantiza. Como el profeta Daniel había escrito: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Vemos que Jesús, el Rey, regresará y establecerá el gobierno de Dios aquí mismo en la tierra. Y nosotros, como su pueblo, tendremos una parte maravillosa con Él. ¿No has orado por ese reino? Tal vez no se dio cuenta de lo que estaba orando. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Estas no son solo palabras ociosas. Hay un reino maravilloso que viene de Dios a esta tierra. Ese es el reino que cambia, el mundo del que Jesús habló que está por venir. Él vendrá como su todopoderoso Rey gobernante para establecer su reino, el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Es por eso que a menudo lo mencionamos al final de nuestro programa. Venga a tu reino, porque oramos y esperamos que su plan se cumpla y que Jesús regrese. Ese es el corazón y el núcleo de su mensaje de buenas nuevas. Por supuesto, no es lo suficientemente bueno como para saber estas cosas. Hay más. Todo esto nos lleva a esta pregunta: ¿qué deberías hacer? Cristo enseñó: pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo vas a perseverar? Primero, su vida debe guiarse por un objetivo, una visión piadosa del futuro. Debes recibir el reino. Acéptalo ahora para ingresar más tarde. Así que ahora es el momento de prepararse. Si vas a soportar los problemas que le esperan, requerirá fortaleza espiritual. Así que ahora mismo puedes tener las leyes del reino de Dios escritas en su corazón y en su mente, y puedes hacer que el rey de ese reino viva en usted para ayudarle a obedecer sus leyes. Si realmente quieres el futuro que Jesús proclamó, debes comenzar a vivir según sus términos hoy. No dejes que sean palabras vacías. Se nos dice que oremos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Reconocemos que el reino de Dios ahora gobierna en el cielo y por eso oramos para que así sea en la tierra. Empezando por usted. No espere. Ahora es el momento de desarrollar una relación mucho más profunda con Dios. Recuerde
La fortaleza espiritual proviene de nuestro Salvador, la fuente de fortaleza. Así que tome las decisiones para asegurar que Jesucristo sea el Rey del reino de su vida en este momento. ¿No le gustaría saber más acerca de cómo gobernará Jesús y qué sucederá durante el próximo tiempo? Para ayudar a responder sus preguntas, hemos preparado una ayuda informativa y gratuita para el estudio de la Biblia. El reinado de Cristo en la tierra. ¿Cómo será? Esta valiosa ayuda de estudio le ayudará a entender cómo Jesús no solo limpiará la corrupción del dominio terrenal humano, sino que la reemplazará por completo con un gobierno nuevo y perfecto. Además, se producirán cambios sorprendentes para transformar a las personas de seres egoístas y autodestructivos en ciudadanos generosos, pacíficos y alegres. Aunque esta publicación aún no se encuentra disponible en español, puede contactarnos en eduy.org y recibirá vuelta de correo material relacionado totalmente en español y de forma gratuita. Y cuando solicita su ayuda de estudio, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Nos enfrentamos a muchos problemas desafiantes en nuestra vida cotidiana. Las buenas noticias lo ayudarán a darle sentido a este mundo preocupante y a saber dónde depositar su confianza. Cada número de las buenas noticias incluye artículos educativos e inspiradores sobre la vida cristiana práctica, sobre la profecía, sobre la doctrina, sobre los acontecimientos actuales a la luz de la Biblia. Lea la revista Las Buenas Noticias. Le ayudará a comprender mejor las enseñanzas de la palabra de Dios. Además, cuando visite eduy.org, asegúrese de ver Diarios de Beyond Today. Ahí es donde encontrarás videos cortos diarios que cubren una variedad de temas bíblicos y eventos actuales. Diarios de Beyond Today y nuestro programa Beyond Today de 30 minutos se pueden ver en cualquier momento en YouTube. Jesús enseñó acerca del reino de Dios constantemente. El evangelio de ese reino contiene la clave de los problemas de nuestro mundo y su verdadera solución. No lo olvides, Jesús dijo: arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Ahora es el momento de cambiar, de tener el pecado en su vida. Prepárese espiritualmente. Elija su gobierno en su vida ahora, mientras espera su venidero gobierno más allá de hoy. Tome su mensaje en serio y crea en el evangelio. Sea dedicado y tome la decisión de estar completamente comprometido. Siga sus enseñanzas, siga sus mandamientos, siga sus pasos. Gracias por unirse a nosotros. No olvide nuestras ofertas gratuitas. Sintonícenos de nuevo la próxima semana y únase a nosotros para orar. Venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv.